Tras el inusual operativo y purga de la nueva Policía Anticorrupción de Maduro en las mismísimas entrañas del chavismo y que desencadenó con la renuncia del ministro de Petróleo y una de las personas de más poder en el círculo madurista, Tarek Al-Assad, dijo o deja como nunca al descubierto las profundas divisiones en el seno del régimen de Nicolás Maduro. El aparato de propaganda de la dictadura dice que se trata de una lucha contra la corrupción, pero el verdadero trasfondo sería otro. Andrés Izarra, el que fuera ministro de Chávez, desde su destierro en Alemania ha revelado tener información de que Maduro descubrió un plan de Tarek para disputarle el poder y, consciente de que iba a por su cabeza, decidió adelantársele y darle una estocada que concluyó además con la detención de algunos de sus más próximos colaboradores. Porque Tarek no solo era presidente de PDVSA, lo que le daba mucho acceso a los principales recursos con los que contaba el país, sino que además controlaba una estructura política muy importante, con poder dentro del Ejecutivo, poder económico, servicios de inteligencia e importantes conexiones internacionales con rusos, sirios, turcos y grupos terroristas como Hezbollah. Y si bien Maduro siempre le ha permitido a su círculo más cercano beneficiarse de esa estructura criminal que montó desde su llegada a Miraflores, lo que sí no permite bajo ningún concepto es que nadie le dispute el poder. Y este Frankenstein había acumulado demasiado en la sombra. Y así, mientras Venezuela sigue siendo la víctima, los victimarios solo piensan en su ego. Los que se presentan con la pistola del chavismo de frente y los que, excusados en la palabra oposición, son capaces de vender a su pueblo por un pedacito de poder. Bueno, quiero presentarles al invitado de esta noche. Nos acompaña Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, un periodista más maravilloso que ha escrito unas columnas que cuando yo leí este fin de semana una de ellas, le dije, tenemos que hacer un programa porque obviamente maneja cierto tipo de información que es interesante que ustedes también sepan. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, Pacho. Mariana, muchas gracias y qué interesante amarrarlo de hoy a lo que está pasando por otro lado con la oposición, porque van a tener que jugar un papel fundamental en una crisis que se debe venir muy importante de Venezuela. Y donde yo digo, al final del día, los grandes perjudicados, o el gran perjudicado es el pueblo venezolano, porque nosotros insistentemente hemos tenido muchos líderes de la oposición, desgraciadamente, aquí, y siempre hemos manejado ese argumento, ¿no? Que la lucha de egos y la lucha por ese territorio o esa parcelita de poder ha hecho que no se vaya a mirar el panorama como se tiene que mirar, sino simplemente en nuestros propios zapatos. Y esta situación es muy particular porque desde hace mucho tiempo se habla de las luchas internas dentro del régimen madurista. ¿Qué opinas tú de las declaraciones que ha hecho Izarra? Tarek es un hombre peligroso y es un hombre al que le gusta también mucho el poder. Es un hombre sanguinario, es un hombre tremendamente radical, muy radicalizado. Su padre era fanático de ISIS, era fanático de Saddam, era un hombre muy seguidor de Assad, un hombre que creía que el partido tenía que convertirse en algo parecido al partido que tiene Assad en Siria, un hombre que tiene además que un pícaro gigante, o sea, un hombre que se ha enriquecido brutalmente, pero que pensó que el uso de ese recurso y de ese dinero lo podía llevar al poder, y ahí es donde falló. Creó una gran estructura aliada dentro de Venezuela y por fuera de Venezuela, especialmente con Irán y con Hezbollah, que hacen parte de lo mismo. Es decir, tiene capacidad militar que él de cierta manera permitió que utilizaran pasaportes, cédulas, documentación venezolana a muchos terroristas del Medio Oriente. Les dio, cuando era el director de esa entidad, la legalización. Entonces, es un hombre que tiene todos esos enredos y que ahora pues cayó. La razón creo que es una mezcla de la incompetencia, pero también de su ambición de poder y de las luchas que hay al interior, donde si uno ve en Venezuela hay 5 poderes: Maduro y su esposa y su hijito Nicolásito, los 2 Rodríguez, el hermano y la hermana. Jorge Delcy, que se dice, disculpa que te interrumpa, se decía que la primera, que se perfilaba quizá que había habido una pelea en estos días entre Jorge y Delcy Rodríguez con el Aissami, y que quizá eso, como estos son los ejecutores políticos de Maduro, podía haber derivado en todo esto.
Sí, lo cierto es que Rodríguez hace tiempo venía haciéndole el seguimiento y quitándole espacios al turco, como le dicen allá en Venezuela, a Tarek El Aissami. Los otros dos que juegan en eso son, pues obviamente, Padrino López, un hombre muy cercano a los rusos y a los cubanos, y Diosdado Cabello, que es, además de Tarek, obviamente, la persona que renunció y hoy está desaparecida. Arrestaron un montón de los funcionarios que lo seguían, jueces, militares, miembros de la oposición, alcaldes, mucha gente que era parte de su círculo fueron arrestados. Luego esto lo que habla es de una purga, y una purga que no ha terminado. No sabemos si Tarek está muerto, si está preso o si está negociando una salida a otro país, y el único país que lo recibiría sería Irán o Siria o algún país de estos donde él tiene muy buenas relaciones, Libia, alguno de ellos, pero lo importante es entender que se resquebrajó ese poder, tiene una fisura, y una fisura grande. Rodríguez y Diosdado no se quieren, o sea, tienen ahí otras peleas muy grandes, y esto se da en un momento muy interesante de Venezuela, donde tú tienes protestas y protestas reivindicativas por agua, por salud, por luz, por empleo, por dinero, por comida. Casi que diariamente tú estás teniendo en todo Venezuela estas protestas, y tienes una oposición que supuestamente está armando toda una movilización para unas primarias. Entonces hay un ambiente muy, muy interesante, que solo falta una chispa para que eso se prenda y tengamos en Venezuela una primavera árabe, que es con lo que todos soñamos. Ahora, que caigan estos mafiosos. Para que las personas nos entiendan un poquito qué es lo que ha pasado. Estas detenciones que ha habido en PDVSA, en Petróleos de Venezuela, están vinculadas al desmantelamiento de una red delictiva que estaría desviando el dinero, los recursos de la venta del petróleo venezolano hacia sus propios bolsillos. Y esto lo están haciendo pues comercializando en un momento donde existen las sanciones internacionales, y esto debe ser vendido a través de intermediarios. Y eso pues ha provocado un grave daño supuestamente al dinero que tiene que entrar en concepto de petróleo para la nación. Pero también es cierto que esto no es nuevo. Esto viene produciéndose desde el 2016, que ya la oposición había comentado que se estaba produciendo, y no había habido nunca una intervención como la que ha habido en este momento. ¿Cuál crees tú que ha sido al final digamos, el motivo por el cual deciden entrar de esta manera? ¿Crees que lo que ha dicho Andrés Izarra es toda la película o hay todavía un poquito más? No, yo creo que es una parte importante de la película, que al final es una lucha por el poder. El hecho de que un hombre con tantos tentáculos en el Estado venezolano no se haya dado cuenta de que venía una purga, quiere decir que los cubanos están detrás. Los cubanos son expertos en ese tipo de purgas. A ti te acusan, bien o mal. En este caso seguramente es bien, porque pues Tarek, como todos ellos, son los mafiosos, ladrones, corruptos. Pero que no se ha enterado, habla de una cosa que estaba muy planeada, y que tiene pues que genera una ruptura en ese círculo muy íntimo de cleptocracia mafiosa que gobierna hoy a Venezuela. Pero los aliados de Tarek no se van a quedar quietos. Él tiene aliados en el narcotráfico, él tiene aliados en la minería ilegal, él tiene aliados en los militares, él tiene aliados internacionales. Hezbollah que es una organización muy poderosa, que tiene mucha entrada en Venezuela. Yo creo que no hemos visto el final de lo que está pasando, y más con la crisis económica, que se va a deteriorar aún más, porque la plata que debería haber entrado para pagar empleados, para pagar militares, para pagar CLAP, no ha entrado. Tanto así que hace una semana el ministro de la Defensa le dijo a los militares y a la policía: dedíquense a ser emprendedores porque no tenemos cómo pagarles. Entonces hay una crisis gigantesca que, si se aprovecha bien, si la oposición estuviera unida, como debería estar, habría podido, o puede todavía, si lo logran, crear un movimiento masivo que, así como pasó en Sri Lanka, acabó sacando a unos incompetentes allá y acabaría sacando a unos mafiosos acá. Las fuerzas militares hoy están totalmente desmotivadas, y esto creo que es un cambio dramático en la situación que genera
un entorno que nunca habíamos visto con posibilidad de cambio, si hay digamos, si hay la fuerza y hay las ganas de hacerlo desde la calle. Vamos a hacer una pausa, Pacho, pero vamos a regresar, porque aquí hay además, yo decía en mi introducción, que la víctima es Venezuela, pero los victimarios, uno con la pistola al chavismo y el otro con la palabra oposición, se la están jugando al pueblo venezolano. Y ahí tenemos que hablar de Julio Borges, tenemos que hablar de Henry Ramos, tenemos que hablar de todas esas personas que supuestamente iban a luchar por Venezuela y han terminado vendiéndola. Bueno, yo les decía antes de la pausa que tristemente hay que hablar también de lo que ha ocurrido con el gobierno interino de Guaidó. La Asamblea finalmente decidió disolver ese interinato y ahora obviamente pues están llorando por los rincones, no solamente porque han perdido la posibilidad de tener su salario y una representación internacional, al menos de lo que se podría percibir como oposición a primera vista, sino porque además, y de eso sabe muchísimo nuestro invitado, la izquierda sigue ganando protagonismo y mucho más ahora con la presencia de Lula da Silva y del señor Petro en Colombia, Pacho. Pues mira, la destitución de Juan Guaidó y la eliminación, digamos, el cierre del gobierno interino es una comedia de equivocaciones que uno no... Si uno se trata de decir, ¿cómo hago mal una política? Acaba haciendo lo que hicieron los Estados Unidos y la oposición. Y digo los Estados Unidos porque tanto Jimmy Story, que es el embajador ante el gobierno de Juan Guaidó, ya no, porque ya no es ese gobierno, como el secretario, digamos el encargado en la Casa Blanca de América Latina, que es Juan González, como el encargado de América Latina en el Departamento de Estado, que es Brian Nichols, sabían lo que estaba pasando y una sola llamada de ellos lo habría parado. Y lo que estaba pasando es que Julio Borges quería tumbar el gobierno interino desde el 2019. Lo trató de hacer en el 2020, no pudo. Lo trató de hacer en el 2021, no pudo. Y lo acabó haciendo en el 2022 tampoco, y lo acabó haciendo en el 2023. Henry Ramos se vende por un mendrugo de pan y nunca ha sido un hombre leal frente a la oposición. Y pues Rosales, que es el otro importante del G4, lo que acabó haciendo es convirtiéndose en una figura decorativa como gobernador del Zulia, que no tiene absolutamente ningún poder. Y lo más triste es que, digamos, el que tenía la mayor fuerza y el que había podido atravesarse, que era Leopoldo López, se entregó, no dio la pelea. Si lo hubiera dado, yo creo que esto se habrá podido salvar, pero lo cierto es que acabaron un interinato, quedaron sin representación en ningún país, están a punto de perder Citgo, están a punto de perder $1.000 millones en oro en Inglaterra, los asambleístas quedaron sin pago y Maduro quedó libre para hacer lo que quería hacer, que era acabar con Tarek El Aissami. Ya no le preocupa la oposición, ya dijo, no, eso, ellos mismos se encargaron de acabarla. Entonces es muy triste que esto haya sucedido, sobre todo porque bien o mal haber construido una oposición y un líder de oposición legítima, digamos, con legitimidad y con reconocimiento de más de 60 países, no es fácil. Y estos, tanto los funcionarios del gobierno de Estados Unidos como estos miembros de la oposición tomaron la decisión de votarlo a la caneca y eso es simplemente vergonzoso. No hay cómo explicarlo. Claro, lo que resulta también vergonzoso de repente es reconocer a Juan Guaidó como el representante legítimo de Venezuela frente a un tirano buscado por las agencias federales, con conexiones con el narcotráfico, con el cartel de los soles, y de la noche a la mañana este gobierno decide que business is business, nos vamos a poner a negociar con el traidor, con el sinvergüenza, con el que no es legítimo, y vamos a darle un pequeño bofetón con guante blanco al señor Guaidó, que al final del día está puesto ahí como si fuera un cromo y no está haciendo mucho más, porque no me sirve ahora. Sin embargo, el mensaje era, sigamos potenciando la posibilidad de unas elecciones, de unas conversaciones en México. Y cuando uno escucha ese doble mensaje, y lo escuchamos nosotros como periodistas y personas que manejamos la información, imagínate qué es lo que recibe la gente de a pie. Pero mira, tan entendieron su error de tal tamaño, lo entendieron los funcionarios del gobierno americano, que la semana pasada estaba Mark Wells, que es el segundo del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, hablando con la presidenta de la Asamblea para que asumiera las funciones que tenía Juan Guaidó. Es decir, cambiaron a Juan Guaidó por otra señora
que no tiene ni la estatura, ni la trayectoria, ni lo que ha hecho Juan Guaidó, y que está en España. Entonces, uno no entiende cómo ellos no se percataron de que esto iba a pasar. Están rehaciéndola a las carreras, tratando de arreglar un error del que ellos mismos son en parte culpables. Entonces, a mí me queda muy difícil entender qué es lo que está pasando con la política del gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina y qué es lo que está pasando con la política hacia Venezuela, que dio un viraje. No sé si es porque Juan Guaidó venía de la administración Trump, pero era un elemento fundamental que si usted lo va a diluir o lo va a acabar, usted lo negocia por algo muy importante, pero lo negociaron por nada. Bueno, de la misma manera, Pacho, que sacaron a los famosos narcosobrinos después de una investigación federal de 9 años y lo sacaron así como el que no quiere la cosa, vamos a hacer un canje por estos 2 señores o 3 señores que fueron además detenidos por el gobierno, por el régimen de Maduro de forma totalmente ilegítima y bueno, cambiamos a estos inocentes por estos individuos que además están bastante en la cúpula del Cártel de los Soles y nos pueden seguir generando bastante dinerito. Y eso se hizo obviamente pues con el beneplácito de esta administración, pero no nos reguemos las vestiduras. Esto no está ocurriendo solamente en Venezuela, está ocurriendo con Cuba. El tema de los ataques sónicos, por ejemplo, escuchar el otro día el Departamento de Estado, después de todo lo que ha habido, que no pasa nada, que no se ha podido probar. ¿Cómo que no se ha probado? Entonces, que es tinitis lo que está teniendo la gente. Quiero decir, esos cambios de postura y esas manitas por debajo de la mesa, llega un momento donde resultan bastante asquerosas. Y generan desconfianza en la política de Estados Unidos. La verdad, Estados Unidos lo que tiene que ser es un aliado confiable. Y aquí no está siendo un aliado confiable. No está siendo un aliado confiable con todos los que creemos en la democracia y creemos en la libertad, con todos los que luchamos contra ese radicalismo que representan el señor Maduro, el señor Díaz-Canel, el señor Ortega. No, nos están dejando solos. Y eso es una tristeza y eso genera desilusión, frustración, pero también genera un escenario. Y es que nadie se la juegue por estas libertades y en un momento dado vengan los chinos y digan, venid a mí y todo el mundo se entregue. Es pegarse un tiro, no en la 100, pero sí bien cerquita a la 100, esa actitud, digamos, tan poco leal con la democracia como la que han tenido muchos de los funcionarios estadounidenses que tienen que ver con América Latina. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir ahora, porque lo que está claro es que, por ejemplo, la ONU en esta semana estaba expresando su preocupación por el asesinato, por la criminalización de los activistas y de los periodistas en Venezuela. O sea, ya no se trata solamente de cerrar medios de comunicación que no sean afines a los intereses del régimen, sino de criminalizar y de perseguir incluso hasta la propia muerte o al menos la desaparición a activistas y a periodistas. Y en eso me imagino que un gobierno democrático, que además basa sus instituciones en los supuestos 3 poderes y sobre todo en la libertad de prensa, debería haber al menos una declaración. Pues imagínate lo que siento yo al ver eso que pasa en Estados Unidos y ver lo que pasa en mi país, donde tenemos un presidente que piensa que el señor Maduro es demócrata. Esto habla de la pelea que también tenemos que dar acá. Es una pelea inmensa en América Latina, pero yo hoy tengo un poquitico de esperanza, y un poquitico de esperanza porque la fractura en el poder, más la situación económica, más la crisis que hay brutal y que solo va a empeorar porque no hay recursos, puede generar ese estallido que los mismos militares y policías digan, a mí no me pagan, ¿yo para qué me meto? Y eso acabe generando una desbandada, como pasó con la primavera árabe, como pasó en Egipto, como pasó en tantas partes donde, en Sri Lanka, donde finalmente fue la gente la que acabó echando a estos cleptócratas mafiosos que le hacen tanto daño al continente. Yo tengo esa llamita ahí de esperanza que el pueblo venezolano, que ya liberó a América Latina una vez, nos liberen por segunda vez de un cáncer como el que
que representan estos señores. Bueno, pues seguimos conversando con Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, un extraordinario periodista que nos está ayudando con sus puntos de vista a entender un poquito más lo que nos rodea, si es que se puede llegar a entender. Estábamos hablando de tu punto de esperanza y yo creo que estamos en un momento donde también los buenos se están uniendo. Hace poquito teníamos aquí a Rocío Monasterio, un montón de gente que acababan de poner el famoso Pacto de Madrid. Tú me estabas diciendo que vas a comenzar una ronda de conferencias. Yo desde mi punto periodista y siendo un granito de arena trato de hacer también lo posible para concientizar a la gente de lo que es esta lacra. Y al final del día creo, mi amigo, que esto la gente puede sufrir una especie de ceguera transitoria, pero eso no puede ser permanente. Sobre todo con el hambre y con la pobreza y con la miseria con la que vive en Venezuela. Aquí no podemos desfallecer, aquí tenemos que criticar sin contemplación a los que se entregan y ser durísimos con los que cohonestan eso y más aún con esa mafia cleptocrática que hay en Venezuela y que se está irrigando por todo el continente. La lucha hay que seguirla, Marian, todos los días, como lo haces tú, como lo hago yo, porque yo estoy seguro que algún día esa libertad va a volver a florecer. Bueno, yo creo que en algún momento nosotros vamos a ser capaces de marcar esa diferencia. Te quiero agradecer muchísimo, Francisco, que hayas estado con nosotros en la tarde de hoy. Estoy completamente de acuerdo con el ex vicepresidente en que quizá esta purga que hemos visto en Venezuela solamente sea el comienzo además de una riña entre mafiosos, entre familias mafiosas dentro del chavismo. Y al final, quién sabe si en río revuelto ganancia de pescadores.